Hola de nuevo, bienvenidos a la segunda parte de este episodio sobre la resaca olímpica en el que hablamos de todo lo sucedido en los Juegos Olímpicos de París en clave NBA. Si aún no habéis visto la primera parte del episodio, os animo a que echéis un vistazo, tenéis el link aquí en la descripción y lo cierto es que hay contenido y temas muy interesantes en esa primera parte, así que no os lo perdáis. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar en los equipos que componen el medallero olímpico, empezando por la selección que se llevó la medalla de bronce, que fue Serbia. Una medalla de bronce con sabor agridulce, desde mi punto de vista, porque creo que los serbios se merecieron más y se quedaron a esto de eliminar a Estados Unidos en unas semifinales apasionantes y que en el caso de que hubiese ganado Serbia hubiese sido un éxito descomunal. Y bien, al final no pudo ser y se han tenido que conformar con la medalla de bronce, que por otra parte ha sido muy festejada por los serbios, así que bueno, me alegro por ellos y debo confesar que esta selección serbia ha sido mi favorita en los Juegos Olímpicos, sobre todo en cuanto al estilo de juego. Y también se tiene que poner en valor el trabajo realizado por este equipo, completando un torneo casi perfecto y sabiendo maximizar el rendimiento de todas sus piezas. Los jugadores, cuando los ves jugar, ves que se complementan muy bien los unos a los otros y, quizá lo más importante, saben perfectamente a lo que juegan. Además, desde el punto de vista de un aficionado neutral, nos han brindado los mejores partidos, en mi opinión, de los Juegos Olímpicos, empezando por unos cuartos de final contra Australia que llegaron a la prórroga, seguido por quizá el mejor partido de la historia de los Juegos Olímpicos, que fue ese Estados Unidos-Serbia. Este partido tiene muchos ángulos que analizar y por lo tanto merece que nos detengamos a poner el foco en todo lo que aconteció con todo lujo de detalles. Bien, para empezar hay que tener en cuenta que Serbia y Estados Unidos ya se habían visto las caras recientemente. Primero, a mediados de julio, se enfrentaron en un partido amistoso de preparativo para los Juegos Olímpicos y después también en la fase de grupos se volvieron a enfrentar. En ambas ocasiones Estados Unidos ganó de paliza, por un margen de 26 puntos. ¿Y esto qué nos demuestra? ¿Que hay una diferencia enorme entre Serbia y Estados Unidos? No. Nos demuestra que Serbia, de forma muy inteligente, escondió sus cartas en estos partidos intrascendentes. Desde luego el amistoso lo fue, pero también en la fase de grupos no le quisieron dar demasiada importancia y lo que hicieron es poner toda la carne en el asador en semifinales, como debe ser. Y es que sobre el papel Estados Unidos tenía, en mi opinión, una clara ventaja, tanto a nivel de talento global como, sobre todo, en el perímetro, porque con el gran repertorio de bases y alas que tiene el conjunto americano, pues yo esperaba que pudiesen abusar de Serbia, que no tiene ningún buen defensor en el point of attack o en general en el perímetro. Por lo tanto, mi conclusión era que cualquier opción de ser competitivos ante Estados Unidos por parte de Serbia pasaba por una actuación brillante en ataque y por seguir un poco el famoso dicho de que la mejor defensa es un buen ataque. Pues bien, en el arranque lo que vimos es que Steph Curry fue protagonista al principio, evidentemente también al final, como ya sabéis, y es que Curry anotó 14 de los primeros 15 puntos de Estados Unidos y a su alrededor las cosas no pintaban demasiado bien. Jugadores como Anthony Edwards y Embiid empezaron erráticos y por contra Serbia tenía las ideas muy claras, sobre todo en ataque. Digamos que el planteamiento consistía en explotar la magia de Jokic, ejerciendo de director de orquesta, aprovechar su tremendo IQ, su inteligencia, su lectura de partido, generando canastas fáciles y especialmente triples liberados que además, por fortuna para los serbios, entraban con un gran porcentaje de acierto. Y de esta forma, el guión de partido que había planteado Serbia se cumplió y fueron abriendo poco a poco una brecha en el marcador y al principio del segundo cuarto alcanzamos, en mi opinión, el primer punto de inflexión del partido, que fue un triple a tabla de Vasilije Micic que puso el +12 en el marcador.
Saltaba a la vista en todo este tramo de finales del primer cuarto y también durante el segundo cuarto que Estados Unidos solo tenía 3 creadores principales, es decir, jugadores capaces de dirigir un ataque estructurado de forma consistente y prolongada. Estos jugadores son LeBron James, Steph Curry y Haliburton. Pero claro, Haliburton, como ya sabéis, no formaba parte de la rotación. Por lo tanto, solamente había 2 hombres que creasen ataque de forma organizada para Estados Unidos. Y Serbia supo aprovechar esta circunstancia mediante la presión alta, forzando errores y provocando un poco la precipitación en el ataque americano. Y por otra parte, pues Serbia iba ejecutando su game plan sin desviarse ni un solo milímetro. Después, a falta de 3 minutos para que finalizara el tercer cuarto, Estados Unidos recortó la distancia en el marcador a 6 puntos, pero Serbia supo aguantar el tirón y pegó otro arreón para llegar a otro punto de inflexión en el partido, que fue el 3+1 de Guduric, poniendo el +15 en el marcador a finales del tercer cuarto. Y a estas alturas, la verdad es que la presión para Estados Unidos era muy alta. Y chapó porque supieron mantener la calma y no desesperarse. Y en el último cuarto se produjeron varios momentos clave. Para mí el más determinante fue la jugada de 6 puntos en favor de Estados Unidos, en la que Durant anotó un triple y sacó la falta y consiguieron con esa falta la otra posesión, y en esta otra posesión Booker metió otro triple. Por lo tanto, como digo, fue una jugada de 6 puntos y pasaron en ese momento de perder de 11 puntos a perder de 5. Entonces, más allá de acortar distancias, pues es un mazazo psicológico para Serbia enorme. Y aquí encontramos el primer dato brutal de este partido, que es que a partir de esta jugada, que se produjo a falta de 7 minutos para el final, Estados Unidos anotó 10 canastas consecutivas. Y avanzando ya a los instantes finales, se produjeron otros 2 momentos clave. A falta de 2 minutos, Dobric falló un triple totalmente solo, que hubiese colocado a Serbia con un +5 y que tal vez hubiese sido definitivo. Y también a falta de 1 minuto, creo que fue Bogdan Bogdanovic que cometió campo atrás, que la verdad es que no sé si estaba bien señalado, pero bueno, lo forzó con esa presión Kevin Durant. Y esto también nos lleva al segundo gran dato de este partido, que fue el 0 de 10 en triples de Serbia en el último cuarto. Y esto después de haber arrancado el partido en los primeros 3 cuartos lanzando 15 de 25 desde la línea de triple, que pues es más del 50%, es decir, es un muy buen porcentaje con un muy buen volumen de triple. Y claro, aquí tuvo que ver la presión, ¿no?, y el nerviosismo, que al final en estos momentos tan decisivos y tan tensos del partido, pues la muñeca se tensa más de la cuenta y los jugadores serbios claramente no tienen tanta experiencia o tanto pedigrí como los americanos para no perdonar en estas ocasiones. Y al final, pues esto les acabó costando el partido. Y como dijo Schroeder en algún momento, contra Estados Unidos puedes hacer un partido perfecto y aún así perder. Y esto fue un poco lo que sucedió a Serbia. Y bueno, en cualquier caso, gracias a ambos equipos por ofrecernos a todos los espectadores semejante partidazo. Y pues para acabar el repaso en clave Serbia, quiero hablar de 3 nombres propios, 3 jugadores también NBA, empezando por Vasilije Micic, que es, para quien no lo sepa, un base suplente de los Hornets, y para mí fue realmente desquiciante en la toma de decisiones. No es que tuviese una actuación horrenda, tampoco es eso, pero sinceramente aún no entiendo por qué no apostaron más por Alex Abramovich, que claramente estaba ofreciendo mejores prestaciones al equipo, no solamente en partidos clave como frente a Estados Unidos, sino durante todo el campeonato. Es un jugador eléctrico en ataque, a la vez un gran triplista, y encima en el otro lado de la cancha es un jugador muy intenso en la presión y que, sinceramente, contra los americanos contribuyó a forzar muchos errores y a defender a Curry, pues desde luego
para mí es una mejor apuesta para tratar de frenarle que Vasilije Micic, que, bueno, en ataque puedes pensar lo que quieras, pero en defensa, desde luego, no hay debate, es nefasto. Y claro, en ataque, como digo, es un jugador que tiene más temple, más control que Abramovich, pero fue mucho menos efectivo que Abramovich. Basta con ver el más menos de ambos jugadores en las eliminatorias. Lo voy a ir cantando para que veáis la diferencia. Ante Australia, Micic menos 21, Abramovich más 23. Ante Estados Unidos, Micic menos 7, Abramovich más 1. Y ante Alemania por el bronce, Micic menos 1, Abramovich más 8. Es decir, en todos los partidos Micic en negativo y en todos los partidos Abramovich en positivo. Y en global esto hace un menos 29 para Micic y un más 32 para Abramovich en tan solo 3 partidos. Así que bueno, una pena que no sé si fueron los galones NBA los que pesaron, pero para mí se equivocaron a la hora de priorizar a Micic por delante de Abramovich. El siguiente jugador del que quiero hablar es Bogdan Bogdanovic, que cumplió con las expectativas, yo diría. Fue el séptimo máximo anotador del campeonato, promediando 18,3 puntos por partido y con un brillante 46% en triples, además con buen volumen. Ya sabemos que Bogdanovic es un grandísimo tirador, para mí, sin duda, un tirador top 10 en el mundo, y lo volvimos a ver en estos Juegos Olímpicos. Y luego, pues claro, el otro lado de la cancha ya sabemos que pues en defensa flojea, aunque sí que debo decir que se nota que se esfuerza mucho más con la selección que en la NBA. Así que ahí queda eso. Y para acabar, como no, el gran líder de esta selección, Nikola Jokic, que fue una auténtica bestia. En cuanto a números globales, fue el máximo asistente del torneo con 8,7 por partido, el máximo reboteador con 10,7 por partido, el líder en robos junto con Franz con 2 por partido, número 1 en eficiencia, número 5 en anotación con casi 19 puntos por partido y también top 10 en tapones. Y además hizo 2 triple dobles de los 5 que se han logrado jamás en la historia de los Juegos Olímpicos. O sea, tiene el 40% él solito del total y se quedó a una asistencia de lograr otro más frente a Australia. Y en cualquier caso, sabemos que la maestría de Jokic va mucho más allá de las estadísticas, ya que lo que más reluce es su capacidad para organizar al equipo. Le vemos constantemente en ataque, colocando a los jugadores, tú aquí a la esquina, tú ven aquí a poner el bloqueo. En fin, no es que Jokic anote todos los puntos, sino que genera un estilo de juego muy generoso en el que el balón va de lado a lado y todos los jugadores pueden aportar en el ataque. Y como única pega quizá que se le pueda achacar al bono de Nikola, pues fue ese 17% en triples en los Juegos Olímpicos, que además fue un 0 de 6 frente a Estados Unidos. Pero oye, nadie es perfecto. Igualmente, una actuación estelar la que vimos de Jokic en estos Juegos Olímpicos. Pasamos ahora a hablar de Francia, la subcampeona. Se llevó evidentemente la medalla de plata y, a diferencia de la medalla de bronce con este sabor agridulce, creo que la medalla de plata tiene un sabor extra dulce, porque creo que sabe casi a oro. Francia, como decía, yo no esperaba que ganase ninguna medalla y desde luego fue una suerte para ellos evitar a Estados Unidos hasta la final, así que creo que hubiese sido más justo la plata para Serbia y el bronce para Francia, pero oye, se marchan con un resultado excelente los franceses y pasamos a analizar un poquito qué es este equipo y cuál ha sido su pase por los Juegos Olímpicos. En primer lugar, al igual que Canadá, es un equipo que tiene un defecto flagrante. En este caso, la ausencia de bases competentes. Esta era un poco mi gran duda antes de los Juegos Olímpicos, que me hacía desconfiar bastante de este equipo, que es que me preguntaba quién o quiénes iban a ser los creadores en ataque para este equipo y por lo tanto no me atrevía a poner a Francia al mismo nivel que Canadá, Serbia o Alemania. Y digamos que este temor en cuanto a la falta de creación
ofensiva se manifestó en la fase de grupos, donde Francia fue, sin duda, uno de los equipos más decepcionantes, tuviendo que sufrir muchísimo para ganar, por ejemplo, ante Japón, con un 3+1 a falta de pocos segundos, con bastante polémica. En fin, el juego no estaba siendo para nada bueno. Y afortunadamente todo cambió a partir de ese partido de cuartos contra Canadá. La clave fue un cambio táctico impulsado por el entrenador Vincent Collet, no sé si lo estoy pronunciando bien, que antes de este partido ya anunció que cambiarían y apostarían por un quinteto titular más pequeño. Para los que no sepáis francés, os traduzco lo que quiere decir esto en español. Bye bye Rudy Gobert, prepárate para chupar banquillo. Y esto, bueno, sorprendió a muchos en su momento, pero la verdad es que el entrenador, de forma muy valiente, se cargó a Gobert, que solamente jugó 3 minutos, creo recordar, en ese partido. Y por si eso no fuera suficiente, el drama en torno a Gobert continuó en la rueda de prensa postpartido, después de ganar a Canadá, que, bueno, por si no lo sabíais, en los Juegos Olímpicos primero hablan los jugadores y después los entrenadores. Lo digo porque en la NBA es al revés. Entonces, primero habló Gobert, le preguntaron por esta circunstancia de por qué solamente había jugado 3 minutos y respondió que bueno, pues le acababan de operar del dedo, creo que el día antes del partido dijo, y que, bueno, que había hecho un esfuerzo para poder estar activo y poder aportar, ¿no?, y ayudar al equipo, aunque solo fuese en pocos minutos. Y posteriormente habló el entrenador Collet y cuando le preguntaron por este mismo asunto, básicamente se cargó por completo la versión de Gobert y dijo que Gobert había recibido tratamiento, pero que nada de ninguna operación, y añadió que su falta de minutos había sido una decisión estrictamente táctica. ¡Auch! Esto sin duda fue una humillación para Gobert, que además solo jugó 5 minutos en el siguiente partido de semifinales ante Alemania. Así que, desde luego, no le debió pasar nada bien el francés Rudy Gobert, que tuvo que vivir toda esta experiencia y comerse todo este marrón delante de todos los franceses. Y bueno, dejando esto de lado, en el plano táctico, digamos que nadie puede negar que fue un gran acierto, porque es un cambio que les proporcionó una nueva identidad en ataque. Vincent Collet se apoyó en las figuras de Yabusele y Lesor. Lesor es otro pívot, que tuvieron un impacto brutal en el poste y evidentemente nadie está diciendo que, o al menos yo, no estoy diciendo que Lesor sea mejor jugador que Gobert, pero lo cierto es que tiene otras virtudes y que tiene un talento ofensivo superior y por lo tanto lo que puede aportar Lesor se ajustaba más a las necesidades del equipo francés. Un dato para verificar la efectividad de este cambio táctico es que Yabusele y Lesor lanzaron 23 tiros libres frente a los 25 lanzados en total por toda la selección canadiense. Entonces, este descubrimiento táctico fue la clave para desbloquear el ataque de Francia y junto con eso se apoyaron en el calor de su público para propulsarse hasta la final, de la que hablaremos posteriormente. Y luego, pues en el plano ofensivo, en el plano individual, por un lado ya hemos hablado de Yabusele como uno de los grandes protagonistas y jugador revelación del torneo. También de Gobert no hay mucho más que añadir. Su papel fue muy discreto, sí que jugó más en la final, pero tampoco destacó en exceso. Y claro, lo de Gobert se explica de forma muy sencilla. Al final, Collet llega a la conclusión de que él y Wemby no podían coexistir, no podían armar un buen ataque en torno a dos pivots. Y si llegas a esta conclusión y te hacen escoger entre Wemby y Gobert, pues evidentemente escoges a Wemby. Y no solamente por su rendimiento en la actualidad, sino también porque está llamado a ser el líder francés durante la próxima década. Así que,
con esto pasamos a hablar de su actuación, ¿no? Wemby tuvo unos Juegos Olímpicos correctos en el cómputo global, pero como ya hemos dicho, estuvo bastante fallón en cuartos y en semifinales y mucho mejor en la final frente a Estados Unidos. Pero más allá de su rendimiento mejor o peor en ciertos partidos, yo me quedo con su actitud, porque vimos sobre todo en muchos instantes en esta final frente a Estados Unidos que se le veía que realmente creía en la victoria, y esta mentalidad ultra competitiva creo que es uno de los rasgos fundamentales que pueden llevar a Wemby a tener mucho éxito en la NBA. Evidentemente le queda mucho aprendizaje, sobre todo creo que el proceso de maximizar su talento pasa por encontrar más formas de recibir balones cerca del aro. Con la selección francesa es complicado cuando no tienes bases que te puedan dar balones en situaciones favorables. Desde luego, si tienes que esperar a que en Tiliquina lo haga, pues vas fino. Pero, pues por ejemplo, en San Antonio este año va a tener a Chris Paul, así que seguramente va a ser el contexto más favorable en su joven carrera, y ya veremos cómo lo aprovecha y hasta dónde alcanza el crecimiento y el potencial de este jugador, que es un auténtico extraterrestre. Tiene tan solo 20 años, así que le queda muchísima trayectoria. Tocamos madera para que no se lesione, pero de momento ya tiene la faceta defensiva. No voy a decir que haya llegado a su tope, pero está en un nivel altísimo. De hecho, con Francia pues fue determinante en este lado de la cancha, promediando casi 10 rebotes por partido, casi 2 tapones también y 2 robos. Sí que es verdad que pues le falta interiorizar conceptos un poquito más avanzados, ¿no? De posicionamiento, entender dónde puede hacer más daño, porque considero que aún sigue abusando un poquito del tiro exterior, pero seguro que Popovich y su equipo van a dar con la tecla para que Wemby pues en pocos años esté entre la élite absoluta de la NBA. Y bueno, dicho esto, finaliza ya la parte 2 de este episodio olímpico. Nos queda aún la parte 3, que ya va a ser la última, y en esta última parte hablaremos de la selección de Estados Unidos, que evidentemente es la que acaparaba todos los focos al principio y también al final, proclamándose campeones olímpicos. Así que nada, tenéis ya disponible esta tercera parte y os veo dentro de muy poquito. Hasta ahora.